muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos al profesor Carlos David Grande Tovar de la Universidad del Atlántico de Colombia, Barranquilla, donde hay harto calorcito y aquí nosotros con frío, ¿cierto? Bueno, Carlos, para nosotros es un honor tenerte acá y esperemos que les guste a toda la charla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Básicamente el día de hoy lo que les quiero presentar son algunos de los resultados que están en mi grupo de investigación y la charla la he denominado Aplicaciones alimentarias y biomédicas del quitosano. Bien, pero inicialmente, ¿dónde está ubicada la universidad? Está entre dos ciudades, la ciudad de Barranquilla, que es la capital del estado del norte del Atlántico, está rodeado por el Mar Caribe, por el Océano Atlántico y es famosa, entre otras cosas, por el Carnaval de Barranquilla, que es patrimonio histórico de la humanidad. Asimismo, está construyendo muchos monumentos muy bonitos como este, que es la Ventana del Mundo, que está siendo visitado últimamente muchísimo, y está el Malecón del Río, que está a orillas del río Magdalena, que es el río más grande que tenemos en nuestro país, y está justo en la desembocadura. Además está la ciudad de Puerto Colombia, a 12 kilómetros al norte de la ciudad, donde también tenemos un malecón muy visitado por razones turísticas. La universidad pues se ubica básicamente entre estas dos ciudades. Es un campus relativamente grande que aloja aproximadamente 30.000 estudiantes de diferentes facultades. Yo hago parte del grupo de investigación de fotoquímica y fotología que está dirigido por el profesor Carlos Díaz y también hace parte del grupo el profesor William Vallejo, quienes están al frente de las líneas de fotoquímica y fotobiología respectivamente. Yo dirijo el grupo de propiedades o el semillero de investigación de propiedades funcionales de especies naturales básicamente. Bien, bueno, inicialmente esta historia empezó hace unos 9 años, en donde empezamos a reflexionar sobre la posibilidad de aprovechar residuos agroindustriales como una fuente de biomoléculas de alto valor agregado. Dentro de estas moléculas, por supuesto, encontramos los biocompuestos como los biopolímeros. Debido a que los residuos como la soja, los tallos, los residuos de cáscara, el bagazo y las semillas son una fuente muy importante de biomoléculas, como es el caso de biopolímeros, como el almidón, como el quitosano, entre muchos otros. Esta reflexión pues nos ha llevado a pensar que existen diferentes metodologías como la extracción mediada por solventes eutécticos profundos, la extracción asistida por solventes, por enzimas, entre muchas otras, para no solamente obtener métodos más amigables con el medio ambiente, sino una mayor calidad en cuanto a estas biomoléculas que podemos obtener y que podemos aplicar en campos como la ingeniería de tejidos, prótesis para extremidades y por supuesto andamios tridimensionales y entrega de medicamentos o liberación controlada de fármacos. Esta reflexión nos ha llevado a producir 4 revisiones sistemáticas y una gran producción de diferentes productos de alto impacto, lo cual pues ha sido muy benéfico para nuestro grupo. Dentro de esas colaboraciones, por supuesto, tenemos la colaboración con el Laboratorio de Polímeros de la Universidad de Santiago de Chile. Bien, uno de los viajes en los que hemos incursionado ha sido básicamente la producción de harina de cacao, de la mazorca de cacao, que la utilizamos para reformular salchichas tipo Frankfurter para ver la posibilidad de reemplazar el almidón como, digamos, con una intención de mejorar la calidad de la fibra de este tipo de productos, en tanto que revisamos que no afectemos la composición proximal, por supuesto las características organolépticas sensoriales, las propiedades texturales y por supuesto no aumentar o no afectar los niveles de residuos de nitratos. El resultado de este trabajo fue muy interesante porque encontramos que es una posibilidad muy importante. Podemos reemplazar entre el 1.5 hasta el 3% del almidón y podemos reforzar la fibra de estos productos sin afectar la masticabilidad y sobre todo, cuando hicimos el análisis sensorial de este producto encontramos que es un producto que no genera salinidad, no es muy salado y está indicando buenas mucoadhesivas. Además que estamos incorporando fibra en este tipo de productos. Fibra dietaria, sabemos que la deficiencia de fibra dietaria está relacionada justamente con el cáncer de colon y otras enfermedades metabólicas específicamente. Bien, dentro de esta reflexión también nos hemos
preocupado un poco por el tema de la producción excesiva de plástico de un solo uso. Todos sabemos, actualmente tenemos una producción aproximada de unos 500 millones de toneladas de productos plásticos de un solo uso no degradables, y de seguir como vamos, en el año 2060 aproximadamente tendremos 1.200 millones de estos que, si no mejoramos o no estrategias de gestión de este plástico, pues se seguirá acumulando de manera indiscriminada, generando un problema de contaminación ambiental muy severo. Actualmente solo el 9% de este plástico se recicla, en tanto que casi un 50% permanece liberado al ambiente en vertederos y en sitios donde no cumple ninguna función específica y atenta contra la salud del medio ambiente y de las personas. Por eso, nosotros tenemos que propender desde nuestros grupos de investigación. Bien, básicamente les decía que nosotros de nuestros grupos de investigación tenemos que aportar para aumentar este número de estrategias de mitigación del problema de la acumulación de plástico de un solo uso, entre las cuales no solamente está mejorar la prevención y el reciclado del plástico de un solo uso, sino también el uso de bioplásticos y biopolímeros para diferentes aplicaciones. En este slide podemos ver cómo la OECD ha reportado que las patentes de invención en este aspecto están aumentando cada día más, y año tras año se incrementan estos reportes. De hecho, un estudio de Market Markets está indicando que los biopolímeros tendrán una fuerza de crecimiento muy elevada, especialmente impulsada por el campo biomédico. A raíz de esto, nuestro grupo se ha preocupado por el aprovechamiento de unos residuos que se producen en gran cantidad en nuestro país, especialmente en las zonas costeras pacífica y atlántica, en donde tenemos una producción de residuos de camaronicultura, específicamente concha de crustáceos y camarón, de más de 700 toneladas mensuales. Estos residuos, al igual que los insectos, que son ricos en exoesqueleto formado por quitina, pueden ser aprovechados para la producción de quitosano, un polisacárido muy abundante, así como la quitina, por supuesto, que es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza después de la celulosa, y cuya desacetilación nos lleva a obtener este polisacárido, que está compuesto de unidades de glucosamina y N-acetil-D-glucosamina unidos por enlaces beta 1,4. Este polímero, por ser una poliamina en soluciones acuosas ácidas, ligeramente ácidas, por debajo de su pK, alrededor de 6.3, va a generar una poliamina catiónica muy útil, entre otras cosas, porque es un componente bioactivo, biodegradable y con muchas otras propiedades biológicas que podemos analizar más adelante. Los métodos convencionales de extracción, pues normalmente generan subproductos que también atentan contra la estabilidad del medio ambiente. Por eso estamos intentando obtener y mejorar los métodos actualmente reportados, como son la extracción con solventes eutécticos profundos o líquidos iónicos, entre muchos otros. Bien, las ventajas del quitosano, entre otras, son su biodegradabilidad, su biocompatibilidad, tiene una alta actividad antimicrobiana, especialmente en solución acuosa, ligeramente ácida, y como todos los polisacáridos, o en su mayoría, tiene la capacidad de formar láminas cuando son moleculares grandes. Además, no es tóxico y, por supuesto, también adolece de diferentes desventajas, como es el caso de una baja resistencia a la tensión y es quebradizo, razón por la cual, además de su alta permeabilidad al agua, para poderlo aplicar en aplicaciones alimentarias hemos tenido que reforzarlo con diferentes estructuras. En este trabajo, por ejemplo, decidimos reforzarlo químicamente a través de una síntesis hidrotermal a 120 grados centígrados con nanoláminas de óxido de grafeno, obtenidas fundamentalmente por el método Hammers modificado. En esa época lo que hicimos básicamente fue obtener el nanocompuesto y probar su actividad antimicrobiana frente a dos cepas, E. coli y Bacillus subtilis, dos cepas de bacterias que generalmente encontramos en productos contaminados de alimentos, y también como microorganismos modelo, para lo cual pudimos determinar que tenía una efectividad de inactivación hasta el 54-55% cuando incorporábamos un 0.6% de óxido de grafeno. Estas imágenes de microscopía de fluorescencia nos demuestran que la inactivación es bastante importante. Por esta razón decidimos utilizar estas láminas, y también reflexionando no solamente en la posibilidad de utilizarlos como empaques para alimentos, sino también pensando en qué pasaría luego con estas láminas cuando fueran dispuestas en el medio ambiente,
decidimos hacer este trabajo en donde originalmente lo que hicimos fue caracterizar las nanoláminas. Aquí tenemos el infrarrojo de las láminas con sus grupos funcionales característicos. Hicimos el análisis del ángulo de contacto, que nos dio, por supuesto, a medida que teníamos más óxido de grafeno, mayor ángulo de contacto, una hidrofobicidad importante, incrementada con respecto al quitosano. Y también el análisis por AFM nos mostró que la rugosidad aumentaba a medida que aumentábamos el contenido de óxido de grafeno. Sin embargo, lo interesante de este trabajo es luego cuando hicimos la inoculación con bacterias provenientes de residuales y con un agua, por supuesto, que fue formulada sintéticamente para asemejar a lo que sería un agua residual. Al inocular estas láminas hasta por 6 días con estos microorganismos, lo que encontramos fue básicamente que, por un lado, la composición química de la lámina cambiaba considerablemente, desde una lámina que, como podemos ver, tiene una desaparición del grupo amida, característico del quitosano, y una aparición de un carbonilo típico de grupos carboxílicos que no encontramos en el quitosano fundamentalmente. Este grupo carboxílico a 1735, este grupo carbonilo típico de carboxilos, pues nos daba a entender que algo estaba pasando con esas láminas a nivel químico. Adicionalmente aparecieron dos bandas que normalmente no encontrábamos en el quitosano, que están centradas a 1379-1305, relacionadas también con vibraciones de estiramiento y de tensión de enlaces típicos de grupos carboxílicos que solamente los podemos encontrar en el óxido de grafeno. Pero lo característico es que cuando caracterizamos estas láminas, normalmente antes del tratamiento con los microorganismos, estas bandas no se veían. Para estar seguros de lo que podría estar pasando, hicimos un análisis de SEM, y lo que observamos es, inicialmente la lámina era bastante homogénea, no es rugosa, pero con el tiempo, con el tratamiento a 6 días, con el consorcio de microorganismos inoculados con el agua residual, lo que observamos fue un cambio considerable en su morfología. Estaban apareciendo una especie de láminas en su superficie, lo que nos daba a entender que químicamente y físicamente la lámina se está cambiando. Adicionalmente, las láminas empezaron a perder mucha masa al cabo de los 6 días. Posteriormente decidimos analizar por microscopía confocal asistida por láser la biopelícula y en general la biomasa de los microorganismos, y lo que observamos fue que a 3 y a 6 días, dependiendo de la concentración de óxido de grafeno que incorporábamos en las láminas, había una reducción considerable de la biomasa total. Más aún, había un porcentaje de inactivación de esa biomasa hasta de un 50% respecto a las láminas no tratadas o que no estaban en contacto con los microorganismos. De hecho, el espesor de la biopelícula disminuyó considerablemente, lo cual es una evidencia muy clara de que estas láminas, una vez entraban en contacto con los microorganismos, estos estaban empezando a inactivar y estaban afectándolos considerablemente. Para tratar de elucidar el posible mecanismo antimicrobiano que ya se conocía para la época de óxido de grafeno, pensamos, además de un daño mecánico producto de la estructura propia del óxido de grafeno, que tiene una lámina, es tipo laminar y puede generar fuerzas de cizallamiento y destrucción, ruptura de la membrana celular, también se hablaba de una especie de estrés oxidativo, y para ello utilizamos el reactivo de Hellman, la prueba de Hellman. La prueba de Hellman consiste básicamente en que si hay producción de peróxido en el medio y la glutatión peroxidasa, y por supuesto la presencia de glutatión, lo va a oxidar, mientras que el peróxido se reduce. La única forma de que haya producción de peróxido en el medio es que hayan especies reactivas del oxígeno que reaccionen con el oxígeno. De tal manera que a medida que haya menos glutatión, habrá menos posibilidad, producto de esta reducción, habrá menos posibilidad de que reaccione con el reactivo de Hellman para producir esta especie que se detecta a 420 nanómetros. De tal manera que este ensayo es una forma indirecta de determinar la presencia de peróxido en el medio. Si hay especies reactivas del oxígeno, se producirá más peróxido y habrá menos glutatión para reaccionar con el reactivo de Hellman, por lo tanto detectaremos menos esta especie a 420 nanómetros. Así que esta metodología espectrofotométrica nos permitió evidenciar que a medida que se incrementaba la cantidad de óxido de grafeno hasta 0.6, el estrés oxidativo estaba incrementándose como una prueba preliminar de un posible estrés oxidativo de las bacterias.
Aquí tenemos el control positivo, por supuesto, con la pérdida de glutatión que lo hicimos con dióxido de titanio. Otra prueba que medimos fue la del ensayo XTT, en donde la presencia del anión superóxido reaccionará con el XTT para formar el XTT formazán, que se detecta a 470 nanómetros. Si hay más estrés oxidativo, habrá mayor producción de este anión superóxido y por lo tanto habrá mayor formación de esta especie que se detecta a 470 nanómetros, como lo evidenciamos cuando hicimos el tratamiento hasta con quitosano con óxido de grafeno a 0.6%. De tal manera que esto nos estaba indicando que esta lámina lo que puede estar pasando es que cuando entra en un agua residual, por ejemplo, inicialmente los microorganismos se van a alimentar de polisacárido, pero una vez expuestos al nanomaterial, probablemente van a empezar a inactivarse, van a empezar a morir, especialmente por estrés oxidativo y por daño mecánico fundamentalmente. Eso fue publicado en Environmental Science Nano y en Macromolecular Symposia para la época, y nos llevó a reflexionar sobre qué otra alternativa podríamos hacer para reforzar las láminas de quitosano. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión bibliográfica en donde encontramos que se podían enriquecer estos recubrimientos de quitosano con aceites esenciales, sobre todo enfocándolos para inactivación de hongos fitopatógenos. Es así entonces como iniciamos esta línea de investigación en donde nuestro enfoque era básicamente los alimentos altamente perecederos como las frutas y las hortalizas. Sabemos que 1 de cada 3 alimentos en el planeta se pierde, que son óptimos para consumo, y en países en vía de desarrollo como el nuestro, Colombia, básicamente se pierde fundamentalmente en la etapa post cosecha, pre cosecha y en post cosecha. En post cosecha se pierde, entre otras cosas, por un mal manejo, pero también por daño mecánico que ayuda fundamentalmente a la colonización de hongos fitopatógenos que causan la podredumbre blanca, la podredumbre y otras enfermedades como la mancha negra, que son mediadas principalmente por botrytis cinerea, por Coletotrichum sporioides y por Alternaria alternata fundamentalmente, Penicillium digitatum también. Este trabajo nos llevó también a revisar específicamente para Coletotrichum sporioides el manejo verde post cosecha de la antragnosis causada por este tipo de hongos, y en esa revisión generamos el contexto por el cual la doctora Jamie Peralta pudo hacer su tesis doctoral en la Universidad de Teramo en conjunto con la doctora Clemencia Chávez. Básicamente estos hongos fitopatógenos normalmente se manejan con fungicidas químicos, este es el manejo tradicional, pero que sabemos que genera, no es específico, genera alta resistencia a las especies, está matando otro tipo de insectos y sobre todo está generando un gran cambio climático. Por lo tanto, pensamos en un manejo tradicional de este tipo de hongos fitopatógenos, para lo cual pensamos, entre otras cosas, en trabajar con microorganismos antagonistas, pero sobre todo con láminas y recubrimientos basados en biopolímeros e incorporando aceites esenciales. Es así como tratamos de obtener los beneficios de los aceites esenciales que se obtienen por hidrodestilación o por enfleuraje o también por expresión y sobre todo por otro tipo de técnicas que nos permiten obtener una composición compleja de unos 60 aproximadamente, pueden ser menos, pueden ser más, terpenos de características bien interesantes, sobre todo volátiles, pero que presentan alta actividad antifúngica, antiviral, antibacteriana, insecticida y herbicida. Sin embargo, con los aceites esenciales hay que tener cuidado porque ellos, pues, por un lado pueden afectar las propiedades sensoriales de los alimentos y por otro son altamente volátiles, razón por la cual al incorporarlos en este tipo de polisacáridos puede facilitar el mantenerlos por más tiempo y sobre todo generar estas propiedades de barrera que queremos sobre los alimentos, propiedades semipermeables a los gases como el óxido, el oxígeno, el dióxido de carbono y el etileno para ralentizar su maduración, pero además evitar o por lo menos bajar la permeabilidad al vapor de agua, que es una característica importante que también ayuda a la pérdida de peso de las frutas y a su maduración. Asimismo, buscamos una capacidad portadora de aditivos especiales que nos introduzcan otro tipo de propiedades como antimicrobianas, antioxidantes, entre otros, que lo podemos lograr en este caso con los aceites esenciales. Este trabajo básicamente dio pie a la tesis doctoral de la doctora Jamie Peralta, profesora de la Universidad del Atlántico, a quien codirigí en conjunto con la doctora Clemencia Chávez, para poder generar esta tesis doctoral. En esta tesis doctoral inicialmente lo que se hizo fue ver si este aceite esencial, en este caso el de Ruta graveolens, que escogimos por tener altas propiedades antifúngicas, era capaz de dañar el hongo Coletotrichum sporioides. Por
ensayos preliminares pudimos determinar que sí, efectivamente, con tinción de azul de Evans dañaba la integridad de la célula. De tal manera entonces que quisimos comprobar si tenía efecto sobre la membrana citoplasmática, y para ello lo que hicimos era verificar si había una liberación del contenido celular. Pudimos observar básicamente que se liberaba tanto ADN como contenido proteico por Bradford, por supuesto, y por espectrofotometría, cuando tratábamos el hongo básicamente con una concentración subletal del hongo, que era aproximadamente al 1% en peso en relación con el quitosano que utilizábamos. Bien, para confirmar este efecto en la membrana, lo que hicimos fue una tinción luego de una hora de tratamiento con el colorante bisácido 1,3-butil trimetina oxanol, que es un colorante específico para la evaluación de la despolarización de la membrana. Sabemos que uno de los factores fundamentales para perder la integridad celular en hongos es fundamentalmente la despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana se puede evidenciar con el compuesto lipofílico DIVAC-C4, básicamente porque este es muy afín con proteínas y con componentes lipofílicos de la membrana. Aunque la despolarización no sea una medida directa de la muerte del hongo, sí es una evidencia clara de la pérdida del equilibrio de la célula como tal, del equilibrio homeostático. De tal manera que si hay pérdida de la despolarización, lo que va a pasar es que se va a teñir con este colorante, y lo que observamos fue que 80% de las hifas del hongo se teñieron con este colorante una vez eran tratados con 1% del aceite esencial, mientras que el control no se teñía con el colorante. Una evidencia clara de que estaba penetrando la célula el colorante y que se estaba comprometiendo la integridad de la célula básicamente por despolarización. Adicionalmente, quisimos ver si se estaban formando especies reactivas del oxígeno, para lo cual entonces tratamos una hora en los hongos con el aceite esencial y teñimos con diacetato de 2,7-diclorodihidrofluoresceína, que es un indicador específico para especies reactivas del oxígeno. Cuando hicimos el ensayo, claramente vimos también una tinción de fluorescencia, lo cual nos está indicando la formación de especies reactivas del oxígeno a nivel interno de la célula, mientras que el control no se teñía. Esta es una señal celular clara de condiciones de estrés y de formación de especies reactivas del oxígeno. Después nos preguntamos si también se estaba comprometiendo el ADN de las células de los hongos, y lo que encontramos al colorear con el colorante JOES 33258, que es el pentahidrato de bisbenzinida, básicamente fue que hay un compromiso en la integridad del ADN. Como vemos en el control, el ADN está relativamente empaquetado y distribuido a lo largo de la hifa, mientras que cuando lo tratamos una hora con el aceite esencial, encontramos una fragmentación del ADN de las hifas. Claramente esta fragmentación y pérdida de la distribución a lo largo de la célula nos estaba mostrando un efecto directo sobre el ADN, y es esto en conjunto con todas las otras pruebas que teníamos, la despolarización de la membrana, acumulación de ROS y la pérdida o los cambios de ADN, son unos marcadores apoptóticos específicos, o sea, marcadores de apoptosis de las células fúngicas. Básicamente entonces nos dimos a la tarea de ver qué respuesta a estrés tenía el hongo, y lo que encontramos luego de analizar los ácidos grasos volátiles fue una respuesta bien interesante. Una vez se estresa el hongo, se incrementa la secreción de ácidos orgánicos lineales de cadena corta altamente volátiles, lo cual en resumen se relaciona posiblemente con un requerimiento esencial de energía dentro de la célula para reparar los daños de la membrana, o un posible mecanismo de toxificación del medio de cultivo. De una u otra forma se estaba evidenciando, luego de analizar los perfiles de estos ácidos en general de cadena corta, es que se sobreexpresan, y también puede indicar una necesidad de reincorporar la integridad de la membrana celular. Al no producir ácidos grasos de cadenas ramificadas, se pierde fluidez en la membrana, lo cual puede ser una respuesta, por supuesto, al estrés. También hicimos un análisis de la actividad enzimática, y lo que encontramos luego del tratamiento con el aceite esencial es que se sobreexpresa principalmente la enzima naftol fosfohidrolasa, la cual en términos generales se encuentra relacionada con el ciclo del fósforo, un ciclo que está relacionado también con la síntesis de la membrana citoplasmática. De tal manera que el estrés está marcando una ruta metabólica específica que nos muestra que el hongo responde a ese estrés y quiere mejorar la síntesis de esa membrana citoplasmática como tal.
Con todo esto en mente, entonces decidimos preparar los recubrimientos de quitosano al 2% en peso, incorporando aceite esencial, ya sabiendo que el aceite esencial tiene un efecto importante sobre el hongo Coledotrichum sporoides. Obviamente las emulsiones las caracterizamos, su viscosidad, la concentración, pH, tamaño de partícula, entre otros, y lo que evidenciamos es lo que esperábamos, un efecto por lo menos aditivo entre el quitosano y el aceite esencial, tanto en las dinámicas de crecimiento, que luego que analizamos la Gompers, la ecuación de Gompers modificada, pudimos ver que hay un efecto a concentraciones subletales de ese crecimiento con una ralentización de la fase de crecimiento del hongo. Pero más aún, el efecto medido por el índice Abbott de la suma de los dos es aditivo, no es sinergístico, es aditivo, lo que quiere decir que es el efecto del quitosano y el efecto del aceite esencial en conjunto, como si estuvieran separados, pero al ponerlos juntos son aditivos, y eso pues refuerza, por supuesto, la capacidad de reducción del micelio del hongo. Asimismo, analizamos la capacidad de inhibir la germinación de las esporas del hongo, para lo cual nos llevamos una sorpresa. Además de inhibir, incluso con el quitosano solo, pero al reforzarlo con el aceite esencial, casi un 100% a 24 horas, la germinación de estos conidios, lo más interesante también es el efecto que está teniendo, casi que modificando la morfología de esos conidios, a una exacerbación importante en el tamaño y una vacuolización que se puede observar a nivel interno. Eso demuestra, junto con los cambios de la morfología de las hifas del hongo, como lo podemos ver aquí, se pierde un espesor de las hifas, casi que se marchitan totalmente, hay un aumento de la vacuolización, como se puede observar aquí, solamente con tratamiento con quitosano dióxido y el aceite esencial de ruda al 0.5% ya se observa una gran vacuolización de las hifas y una pérdida del espesor, lo cual demuestra un marchitamiento y un daño generalizado de los hongos. Por otro lado, con esto nos motivamos, luego de todo este análisis in vitro, a aplicarlo directamente in situ a varias frutas. En estos estudios, por supuesto muy resumidos aquí, lo que hicimos fue analizar la incidencia y la severidad a 12 días de tratamiento. En el caso de la papaya, sin refrigeración, y para otras frutas analizamos con refrigeración. Lo que pudimos observar es que el índice de decaimiento o severidad a 12 días con el tratamiento en condiciones subletales del hongo permitió conservar mejor las frutas, tanto fisicoquímica como organoléptica y microbiológicamente, lo cual fue un resultado muy poderoso, pero además al inocular el hongo de manera artificial, como lo podemos ver aquí, con este recubrimiento el hongo prácticamente no creció a 12 días o creció muy poco. Con 1% y 1,5% no crece el hongo en papaya. El análisis lo hicimos también en guayaba. En guayabas donde pudimos observar más o menos el mismo resultado, el mismo comportamiento a 12 días, pero con refrigeración. Con tomate chonto pudimos ver también una ralentización con la inoculación del hongo, una mayor estabilización de la maduración y de la pérdida de la fruta como tal, y con pera. Además también lo hicimos con uchuva, otra fruta muy común, especialmente en el sur del país, donde son climas fríos, y lo que observamos fue algo similar. Las frutas se conservan solamente con quitosano, pero al reforzarlo de manera aditiva con el aceite esencial, logramos conservar estas frutas mucho mejor. Este trabajo nos ayudó a obtener una buena producción en cuanto a artículos, que ha sido pues, el trabajo muy fuerte de todos los estudiantes del grupo. Adicionalmente, tenemos la tesis doctoral que les mencionaba y un trabajo de grado de maestría, 4 proyectos financiados a nivel nacional y un buen número de trabajos de grado y una red colaborativa internacional con diferentes universidades. ¿Qué es lo próximo para este proyecto? Estamos trabajando en la obtención de nanoemulsiones para mejorar la superficie de contacto de las frutas y de los alimentos. Adicionalmente, estamos preparando nanopartículas de estos biopolímeros para tratar de mejorar la superficie de contacto y las propiedades de barrera, especialmente a los gases y a la humedad. Esto, adicionalmente, trabajamos también en la producción de películas. En este caso tenemos unas láminas que se producen con aceites esenciales o con extractos de plantas, y lo que buscamos es, por un lado, no desmejorar o en lo posible mejorar las propiedades mecánicas, en tanto que podemos introducir también propiedades de barrera a la luz ultravioleta como una fuente también que tenemos de estrés oxidativo en las propias células. Es así como pudimos generar láminas de quitosano incorporadas con aceite esencial de Thymus capitatus, que es el orégano de
el orégano español, un aceite también con una capacidad antimicrobiana muy elevada. Y en este trabajo lo que pudimos demostrar fue que frente a 23 especies degradativas aisladas del pez espada y del atún, básicamente se podían controlar. Dentro de esas especies tenemos varias cepas de Shewonella y otras especies relacionadas con el decaimiento de estos productos de pescado. También hemos obtenido perlas de quitosano entrecruzadas ionotrópicamente y luego químicamente para tratar de estabilizarlas e incorporar estos aceites esenciales. Con ello hemos incluso incorporado también nanopartículas de dióxido de titanio y de óxido de grafeno, no solamente para las aplicaciones alimentarias, sino también para remoción de colorantes y de otros contaminantes recalcitrantes, y que nos ha permitido pues también una buena producción de trabajos. En el caso del trabajo de la tilapia, de lo que vimos para el pescado, también tratamos de preparar estas perlas, pero en este caso solo quitosano entrecruzado incorporando el aceite esencial, y lo que hicimos fue probarlo con filetes de tilapia. Las filetas de tilapia con el tratamiento del aceite esencial, aproximadamente una concentración de 8.7 microgramos por litro, lo que pudimos ver es una mayor conservación del filete en comparación de los filetes no tratados. En parte, por supuesto, este efecto es debido a la capacidad antimicrobiana que estaba presentando este aceite esencial y que probamos a nivel in vitro, por supuesto. Por otro lado, nuestro grupo también ha intentado obtener andamios porosos para aplicaciones biomédicas, en donde sabemos que los andamios son estructuras tridimensionales porosas interconectadas que deben facilitar la adhesión y la proliferación celular. Eso significa que no solamente deben ser un soporte inerte para las células, sino que deben estimular procesos como la angiogénesis, la neovascularización y la señalización celular. Para ello, entonces, deben tener una geometría, una porosidad y, por supuesto, una topografía, incluso una composición química adecuadas, de tal manera que se pueda estimular este crecimiento celular. En nuestro grupo, además de los tejidos dérmico y subdérmico, también nos hemos enfocado en el tejido óseo. Sabemos que el tejido óseo es uno de los tejidos más trasplantados por mayores tipos de compromiso debido a condiciones degenerativas congénitas, lesiones traumáticas y tumores que pueden requerir trasplantes a nivel mundial. De hecho, se reportan aproximadamente 30 millones de tratamientos ortopédicos a nivel mundial cada año. Por ello, nosotros hemos pensado que el quitosano, entre otros biopolímeros que trabajamos en el grupo, lo podemos utilizar gracias a sus propiedades, entre otras antifúngicas, antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, inmunomodulatorias, entre otras. Así, en el 2018 nosotros nos dimos a la tarea con un estudiante de preparar andamios por liofilizado de óxido de grafeno y quitosano extraído directamente de las conchas de camarón, con lo cual hicimos, entre otras cosas, toda la caracterización química, pero analizamos también la histología de estos tejidos aislados directamente de biomodelos, que eran ratas Wistar, a 30 días de implantación. Lo que pudimos observar básicamente por la tinción de hematoxicilina y eosina en la zona de implantación y por tricomía de Mason, es la formación muy leve de una prácticamente colágeno tipo 1 y poco infiltrado inflamatorio, lo cual nos demuestra que el producto o el andamio se estaba reabsorbiendo de manera adecuada sin generar una respuesta inadecuada, una respuesta exacerbada inmune. Adicionalmente, hemos trabajado también algunos electrolados, en este caso quitosano, alcohol polivinílico e incorporando óxido de grafeno, los cuales también por hematoxicilina y eosina y tricomía de Mason, además de el análisis macroscópico de los biomodelos, nos permitió evidenciar que se estaba recuperando el tejido sin comprometerse y sobre todo sin generar una respuesta inmune agresiva. Un poco más ambiciosos decidimos entonces incorporar en andamios basados en quitosano con alcohol polivinílico, nanocebollas de carbono, que son básicamente fulerenos concéntricos multicapa, para lo cual hicimos dos trabajos. En uno, lo que hicimos fue la mezcla física de estas estructuras e hicimos todo el análisis in vivo, y por otro lado, en otro trabajo, hicimos la funcionalización química de esas nanocebollas de carbono directamente con quitosano de bajo peso molecular. La idea era mejorar la respuesta que hemos tenido en el trabajo previo, en donde lo que pudimos ver fundamentalmente es que, si bien se incorporó por las implantaciones, teníamos la formación de cápsula fibrosa, evidenciada por la hematoxicilina de eosina y por la tinción de tricomía de Mason,
lo cual demostraba que eran estructuras muy estables y que estaban generando una respuesta a cuerpo extraño, que si bien es normal, no es lo que buscamos en ingeniería de tejidos porque queremos una integración mucho más rápida. Al hacer la funcionalización química logramos una mejor respuesta, una mayor degradación de las muestras, aunque todavía muy estables incluso a 90 días de implantación. Si bien es cierto, se forma todavía la cápsula fibrosa, que la podemos ver tanto en las tinciones de tricomía de Mason como en la tinción de hematoxicilina y eosina, no vemos una respuesta inflamatoria severa, pero sí vemos la formación de la cápsula fibrosa, que es lo que estamos queriendo evitar. Sin embargo, este resultado nos demuestra que estas muestras las podemos implantar en tejido óseo, específicamente donde queremos una mayor durabilidad en el tiempo y una mayor resistencia mecánica. También nosotros dimos a la tarea de trabajar con perlas de quitosano, las perlas de quitosano que previamente mostré, incorporadas con dióxido de titanio, óxido de grafeno, alcohol polivinílico quitosano y un extracto de residuos de mora. Estos extractos fueron obtenidos directamente de una expulpadora y nos llevamos la grata sorpresa que con la formulación incluyendo los extractos de mora, teníamos directamente la formación en la interfase entre la perla y parte del hueso, una formación de un hueso mucho más inmaduro y una matriz que al analizarla por SEM-EDS nos demostraba que tenía calcio, una gran presencia de calcio y fósforo. Es una evidencia preliminar de la formación de mineralización y el posible uso de esta estructura de colágeno de las propias células óseas como andamio para la proliferación de este tipo de tejidos. Ellas normalmente pueden usar esta estructura como un soporte de mineralización y formación de nuevo tejido óseo. Otra cosa interesante durante el análisis histológico que se hizo aquí es que las perlas empezaron a degradarse al cabo de 90 días. Esto fue implantado en defecto de hueso crítico de cráneo en los biomodelos, el cual normalmente si el andamio no presenta actividad biológica no va a estimular esa regeneración de ese tejido. Empezamos a observar en las zonas interfaciales un tejido fibroso de características blandas, suave, el cual puede estar indicando la posibilidad de formación o de nueva generación de tejido específicamente óseo. Bien, en este trabajo básicamente pues se ha obtenido una buena producción, también se logró una tesis doctoral de ingeniería de materiales en colaboración con la Universidad del Valle, algún buen número de trabajos de pregrado, dos proyectos financiados por MinCiencias, pero sobre todo una relación internacional muy interesante, entre otras con la Universidad de Santiago de Chile, en manos de la doctora Paula Zapata. ¿Qué es lo próximo en esta línea? Bueno, seguiremos trabajando con cementos óseos acrílicos, que es otra línea que estamos trabajando, que no menciono hoy por razones de tiempo, pero que tenemos muy activa también. Y después de una revisión sistemática que hicimos de la aplicación de andamios de quitosano para regeneración de tejido de miocardio infartado, tenemos la idea de desarrollar unos parches para estas aplicaciones de manera pues más adelante. Por otro lado, seguir trabajando con los andamios basados en policaprolactona, ácido poliláctico y nanopartículas de óxidos metálicos para hacer su análisis tanto in vitro como in vivo. De hecho, estamos trabajando actualmente en un proyecto financiado por MinCiencias, el cual nos dio dinero para poder escalar desde un nivel de madurez de la tecnología 2, que dejamos ese proyecto, que está patentado en este momento, lo trataremos de escalar a un nivel de alistamiento de la tecnología 5, que es prototipado, probado en ambientes, es simplemente un análisis, y esto lo haremos en conjunto con una entidad de salud del Valle del Cauca en Colombia, en donde ya empezamos a trabajar para ver la posibilidad de escalamiento de ese prototipo. Asimismo, seguiremos trabajando en una línea básicamente que se está explorando de manera reciente, que es el uso del óxido de grafeno reducido para tratamiento de osteosarcoma, en donde lo que buscamos en conjunto con otras entidades, con este proyecto que también ya está aprobado para financiación, es básicamente generar la funcionalización de ese óxido de grafeno. ¿Cómo lo haremos? En primer lugar, tendremos que sintetizar este espaciador químico que consta de un núcleo de dopamina y un núcleo de maleimida que se obtiene por esta ruta sintética de aproximadamente 4 pasos.
y posteriormente lo que haremos es obtener óxido de grafeno a partir del aprovechamiento de residuos de cascarilla de arroz. Hay departamentos en Colombia que son bastante productores de este residuo, el cual puede utilizarse para obtener óxido de grafeno reducido y que se puede modificar químicamente con este espaciador, el cual genera un núcleo específico para hacer una reacción tipo Michael-Thiol-Heno, y que la podemos utilizar para anclar este ciclopéptido de ácido aspartico, glicina, cisteína, que es específico para integrinas alfa-beta 3. Estas integrinas alfa-beta 3 se sobreexpresan en las células cancerígenas, y lo que queremos es anclar ese ciclopéptido que nos dé selectividad sobre el óxido de grafeno y poderlo utilizar además como un nanoportador de doxorubicina, que es un fármaco anticancerígeno químico, y además una alta selectividad por las células cancerígenas utilizando este ciclopéptido. Esta es una propuesta de investigación aún en curso, lo cual nos va a ayudar básicamente a fortalecer la relación con el sector, con el entorno productivo. En este caso tenemos diferentes fuentes de aprovechamiento de esos residuos que con la cuádruple hélice podemos fortalecer para mejorar este plan estratégico de la universidad. Adicionalmente, poder apoyar estas empresas productoras de plástico de un solo uso y de las alimentarias, que son las principales consumidoras, dado que si bien ya hay una ley que prohíbe el uso de plástico de un solo uso en Colombia, estas empresas también están sufriendo, que no estaban preparadas para ese cambio, de tal manera que si les podemos aportar y ayudar, podríamos mejorar no solamente en este proceso de mejoramiento de estos materiales, sino aportar también a este encadenamiento que pueda llevar desde los estudiantes de pregrado a doctorado a un aprendizaje activo y situado e incorporado y contextualizado. Esa es más o menos como la visión que tenemos en el grupo. No sin antes, quisiera finalizar sin antes agradecer a la Universidad de Santiago de Chile, que a través del proyecto de fortalecimiento institucional USA 21991, docencia e investigación, robusteciendo su vinculación a través de la mirada de I+D+I, pues me ha invitado a la universidad para seguir haciendo trabajos de colaboración con la doctora Paula Zapata y su grupo de investigación, y por supuesto haberles podido compartir un pequeño resumen del trabajo. Por supuesto, agradecerle a los integrantes de mi grupo del semillero. Sin ellos, sin su arduo trabajo, no podría ser posible presentar estos resultados, y a la colaboración que tenemos, especialmente la Universidad de Santiago de Chile, reitero, la doctora Paula Zapata, muy agradecido, a la Universidad del Valle, y ese trabajo de alimentario a la Universidad degli Studi di Teramo en Italia, de la mano con la doctora Clemencia Chávez, al grupo IPOA, Industrialización de Productos de Origen Animal, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, con quienes hicimos el trabajo de aprovechamiento de la harina de cacao, de residuos de cacao, y con quienes se está trabajando también de manera fuerte. Bien, muchas gracias. Espero no haberlos cansado mucho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Buenos días, muchas gracias por su presentación, mucha información. Así que mi pregunta es más bien general. En realidad, usted utiliza mucho el óxido de grafeno para diferentes aplicaciones. ¿Esto va a tener su aplicación alguna consecuencia después, como algún tipo de contaminante o algún efecto a mediano plazo? ¿Lo están mirando? ¿Es relevante o no? ¿O es algo que no tiene un impacto, que después no molesta, por así decirlo? Bueno, claro que sí. Nosotros les hemos estado mirando. Este es un trabajo, en general, un resumen de unos, yo diría que 10 años aproximadamente de investigación. Y sí, cuando hemos trabajado con el óxido de grafeno, por eso estaba tratando de llegar allá, no tengo... bueno, en el óxido de grafeno, básicamente, por eso fue que hicimos ese trabajo cuando hicimos la síntesis con el quitosano, de analizar la posible contaminación o el efecto que podría tener directamente cuando lo liberáramos al medio ambiente, como teóricamente liberarse al medio ambiente, este trabajo básicamente.
Y por eso fue que nos dimos a la tarea de analizar estas láminas con óxido de grafeno cuando entra en contacto con aguas residuales. Es una preocupación clara con los nanomateriales, especialmente los de carbono y los óxidos metálicos e incluso las nanopartículas metálicas, y por ende hay que analizar la citotoxicidad, pero también hay que analizar los efectos al medio ambiente que podría tener. Este fue un primer acercamiento, es un acercamiento preliminar, pero que fue una voz de alerta para no usarlo en actividades alimentarias. Luego empezó a salir toda esta literatura que indica que sí, que las nanopartículas y los nanomateriales de carbono pueden tener efectos citotóxicos en altas concentraciones. La solución para eso básicamente es funcionalizarlo químicamente, tratar de recubrirlo, tratar de modificarlo para poderlo hacer más biocompatible. Pero el mensaje es definitivamente hay que probarlo y hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar unos efectos como este, que inicialmente la lámina ayuda a la proliferación de las células, pero posteriormente, en la medida que se encuentran con el nanomaterial, empiezan a morir. Ahora, en cuanto al organismo, hay mucho debate también porque, por un lado, el óxido de grafeno se está utilizando para terapia fototérmica, por eso esa propuesta al final de células cancerígenas, porque él es un buen conductor de la electricidad, pero también del calor, puede absorber el calor y lo puede liberar de manera controlada, y como nanoportador también nos funciona muy bien, por eso la propuesta de anclarlo con la doxorubicina. Sin embargo, la tarea fundamental allí Hola, ahora sí. La tarea allí es precisamente hacer todo el análisis con líneas celulares y posteriormente también con diferentes líneas celulares y con pruebas de biocompatibilidad. Esa tarea no se puede obviar, eso no se puede dejar ni con los nanomateriales de carbono, ni con las nanopartículas metálicas, ni con los óxidos metálicos, porque sí, se ha visto que puede tener efecto. De hecho, con la doctora Paula justamente estamos discutiendo en estos días de un efecto que me he encontrado con unos andamios que pareciera estar generando a partir del dióxido de zinc, del óxido de zinc, posiblemente se está liberando el zinc y está generando una citotoxicidad muy elevada con unas líneas celulares que estamos probando. Entonces sí, el mensaje es que hay que analizarlo. Para aplicaciones alimentarias estamos todavía lejos de poderlo comercializar precisamente por esos controles que hay, pero por eso la alternativa es utilizar entonces compuestos naturales, básicamente ingredientes naturales. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo varias, pero bueno, una. Claro que sí. Solo una porque es hora de almuerzo, ¿cierto? Al principio mostraste un trabajo que me pareció muy interesante, que utilizan la capa del cacao, ¿sí? Que es muy dura. ¿Le hicieron algún análisis de composición? ¿Qué biopolímero tiene el cacao? Perdón. No, pero solo contéstame que me acuerdo de la no, es que estaba básicamente sí hicimos el análisis proximal. Esta harina, bueno, en general estos residuos son ricos, el mucílago también se proviene del beneficio del cacao, ese mucílago es rico en azúcares reductores, y esta harina, estaba tratando de llegar allá, pero bueno, se me va a demorar mucho. Esta harina presentó un contenido proteico no muy elevado, pero el contenido de fibra es aceptable para las aplicaciones que tenemos. Esa es una fibra básicamente dietaria, aceptable. Creo que la composición, no sé si la analizamos en ese trabajo propiamente qué biopolímeros eran. Creería que no, pero podría ser básicamente, creería yo que celulosa, fundamentalmente, celulosa, porque la idea era reemplazar el almidón, porque el almidón pues en ese caso no da buena, digamos, una gran cantidad, uno aporta fibra dietaria y básicamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación tan bonita y tanto trabajo que tienes. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.